personas, no aquí, en otro lugar, que se sienten incómodos cuando en la iglesia se habla sobre el dinero. Y se sienten incómodos porque ha habido atropellos, ha habido cosas que son verdaderamente tristes en la iglesia. Pero no podemos evadir la realidad, hermanos, del poder que tiene el dinero. Cuando usted ve la política, cuando usted ve el sistema económico de los países, cuando usted entiende el mercado laboral, se da cuenta del poder que tiene el dinero. Es sorprendente, hermanos. Es una fuerza probablemente de las más importantes en el mundo, en la historia. Para usted y para mí, el dinero siempre va a ser una parte importante en nuestra vida. Es una parte importante en nuestro gobierno, es una parte importante en nuestra sociedad. Y déjeme decirle que la Biblia y Dios tiene mucho que decir acerca del dinero. No es que el Señor quiera que adoptemos esta ideología como de monje o de hippie, en donde queremos negar el efecto del dinero en nuestra vida y apartarnos. Y aunque para muchos suena como algo, una buena idea, huir al bosque y vivir de lo que produce la tierra y no volver a tener contacto con el dinero, la realidad es que el dinero siempre está buscando una manera de aferrarse en nuestro corazón. Y vivimos en un mundo en donde el dinero tiene controlado prácticamente todo. Y está buscando también controlar nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida. Quiere controlarlos, el dinero. Y nosotros, hermanos, necesitamos entender qué es lo que la Biblia dice, porque es la verdad. Es la verdad para nuestra vida y cómo nosotros debemos ver el dinero. Porque el Señor no está en contra del dinero. Cuando leemos en la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por ahí de repente a algunos se le hace fácil decir que el dinero es la raíz de todos los males. Y aunque pudiéramos encontrar cierto sentido en eso, así como que sí, el dinero está detrás de todos los males que aquejan este mundo, lo que la Biblia enseña es que es el amor al dinero. Jesús dijo y enseñó, ¿verdad?, que no se puede servir a dos señores, a dos reyes. No puede estar al servicio de las riquezas y al mismo tiempo estar al servicio de Dios. Entonces yo quisiera que habláramos, hermanos, un poquito acerca del dinero y probablemente podamos seguir hablando de eso en los domingos siguientes, no sin antes olvidarnos que estamos acercándonos semana con semana a la conmemoración del sacrificio de Cristo Jesús. Yo no quiero que perdamos de vista a aquel que estuvo dispuesto a dar su vida. Que dice Pablo, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y hablando de Pablo, nos gustaría invitarnos a que abramos nuestra Biblia en Filipenses 4, Filipenses 4, por favor, del 10 al 20, voy a leer. Entonces, allí, si gustan seguirme con su vista, en Filipenses 4, versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por la verdad y la luz que has dejado en ella para que caminemos, para que avancemos en un mundo, Señor, que está sumido en oscuridad. Gracias te damos, Señor, porque has puesto leyes y principios que bendicen nuestra vida, que nos guían hacia ti. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú abras nuestros corazones a lo que tú quieres hablarnos, Señor, acerca del dinero, nuestras finanzas. En tu nombre precioso oro. Amén y amén. Amén, hermanos. Pablo estaba diciendo este versículo que, por ejemplo, atletas como Stephen Curry, ¿verdad?, de los Golden Warriors, lo usa como parte de su marca personal en los tenis, en la ropa que él vende, ¿verdad? Es este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, él perdió, me parece que un contrato, a lo mejor lo voy a confundir, no me acuerdo si fue la marca Under Armour o fue Nike, pero uno de esos dos le rechazaron fabricar la ropa para su marca, los tenis, porque incluía este versículo. Y la verdad es que es un versículo que muchas veces sacamos un poquito de contexto. Y bueno, dice todo lo puedo en Cristo, y cuando habla todo, pues a lo mejor ahí queremos meter de todo, ¿verdad? Y este atleta se refiere a todo el esfuerzo físico que hay detrás del hacer deporte, de alta competencia. Pero Pablo se está refiriendo en particular a que todo lo puede en Cristo, refiriéndose a su situación económica. Muy puntualmente Pablo está hablándoles a los filipenses, primero agradecido de que se dio una vez más la oportunidad para que ellos lo pudieran bendecir. Pablo fue un hombre que impactó al mundo de una manera sorprendente. Y él no estaba buscando, él no andaba viajando por el mundo buscando fondos para su proyecto. No había una agenda personal. En el libro de los Hechos encontramos que Pablo todavía ejercía su oficio de hacer tiendas cuando llegaba a una ciudad, y luego se ponía a compartir. Y cuando vemos todo lo que Pablo pudo viajar, hermanos, ninguno de sus viajes salió gratis. Ninguno de los viajes misioneros, y cuando vemos que Pablo llevaba cosas y trasladaba cosas, todo eso tenía un costo y Dios lo suplió. Creo que Pablo vio la mano de Dios como pocas personas pudieron ver, la verdad, supliendo toda necesidad. Y eso no significa que él siempre estaba rodeado de lujos, sino había una clave importante en su ser, y es que él podía estar satisfecho, él podía estar tranquilo cualesquiera que fueran sus situaciones. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza de Pablo no venía del dinero que podía tener, a pesar de que tenía un proyecto enorme. A lo mejor venía en un viaje que tenía que hacer, y ya se había informado de cuánto le iba a costar, y no tenía ni la tercera parte de lo que costaba ese viaje. Pero él no estaba confiando en el dinero, no estaba confiando en que le iban a llegar ofrendas de alguna iglesia. Su fuerza estaba en Cristo Jesús, en Dios. Y hermanos, eso es una realidad para el cristiano, que el dinero Dios lo usa como una herramienta para enseñarnos a confiar en Él. Dios usa el dinero para enseñarnos, para trabajar, para moldear nuestro corazón en aprender a confiar en Él.
No va a haber nada tan efectivo, tan eficiente en enseñarnos a confiar en Dios como lo es el dinero. Vivimos en una época, yo creo que particularmente, y contrastándolo con la época del apóstol Pablo, ¿verdad?, donde el dinero nos puede conseguir lo que sea. Tú puedes abrir incluso desde tu celular una aplicación como Mercado Libre, como Amazon, eBay, todas estas plataformas de venta, y con tu tarjeta de crédito comprar lo que se te ocurra y lo que se te antoje. Y puedes tomar tu cartera o tu tarjeta e irte a una tienda aquí mismo en la ciudad, ¿verdad?, y comprar lo que sea. Entonces el dinero ha tomado una parte tan importante, hermanos. Se dice que la doctrina, lo que lleva a este mundo es un consumismo desmedido. Es que ni siquiera tengo el dinero, pero ya tengo cosas en que quiero gastarlas. Y se crean campañas y la mercadotecnia está diseñada para generar en mí una necesidad irreal. No lo necesito, pero me hacen sentir que lo necesito, y entonces voy a comprar aquella cosa. Pero hermanos, el dinero no es que sea algo malo. Ha habido filosofías que enseñan que el dinero es algo malo, ¿verdad? Que nos tenemos que apartar de todo eso porque no son cosas espirituales. La verdad es que el dinero solamente va a reflejar nuestras prioridades. Y lo que el Señor quiere hacer es que nosotros pongamos en orden nuestras prioridades, hermanos. Ahí va a estar la clave. Amén. Cuando yo aprendo a tener a Dios en primer lugar, Amén. el dinero es un siervo para mí. Aleluya. Pero cuando yo pongo el dinero en primer lugar, yo me vuelvo un siervo del dinero. Y Dios quiere que nosotros seamos liberados. Cuando escuchamos que Jesús nos liberó de nuestros pecados, también nos liberó de una esclavitud al dinero, al amor al dinero. Que hay mucha gente que no es libre, que está atrapada en esto. Y hermanos, el apóstol Pablo conocía que Dios era la fuente de todos sus recursos, una fuente inagotable, hermanos, y en eso él podía estar satisfecho. La diferencia está no en lo que yo tengo, no en cómo le está yendo a mi negocio, no en cuánto estoy ganando, si el jefe ya me va a dar un aumento, o si han aumentado las ventas. En eso no está, hermanos, nuestra paz. Los hijos de Dios podemos tener paz cuando estamos en escasez, cuando tenemos necesidad. Y déjame decirte algo también que a lo mejor es un poquito contraintuitivo. Podemos tener paz también cuando hay abundancia. Porque déjeme decirle que si tú no tienes en orden tus prioridades, si tienes abundancia, eso te puede generar más estrés. Te puede generar mayor preocupación, te puede generar tristeza, te puede generar problemas en la familia, con los empleados, con ladrones, con gente que está buscando estafarte, defraudarte. El dinero no te va a comprar la tranquilidad, pero un hijo de Dios puede y necesita aprender a estar tranquilo cuando hay y cuando no hay. Cuando las cosas van marchando bien en el negocio, puede haber paz. Y cuando las cosas van marchando mal en el negocio, en el trabajo, también puede haber paz. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Amén. Que si tenemos nuestra confianza en Dios, no en el dinero. Mi fuerza, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios está en primer lugar. Cuando el dinero ocupa un lugar que no le pertenece en nuestro corazón, empieza a intoxicar todo lo demás. Empieza a generar duda, empieza a generar temor, empieza a generar una intranquilidad. Es una toxina que se va expandiendo, no se queda en un solo lugar, no se puede contener. Siempre está buscando alcanzar nuevos lugares. Y usted lo puede ver en el mundo. Lo que hace la codicia, lo que hace la avaricia, ¿verdad? Por tener más dinero,
Cuando vemos el problema del narcotráfico, cuando vemos el problema de la corrupción en nuestro país, ese es, hermanos, el espíritu del dinero buscando controlar el corazón humano a un lugar que no le pertenece, un lugar que solamente le pertenece a Dios. Amén. Nosotros necesitamos entenderlo, hermanos, y vivirlo, porque si no, esa toxina se va esparciendo por todo nuestro ser y va contaminando nuestras relaciones, la salud, las cosas en la casa. Todo lo va contaminando cuando no está en el lugar correcto, cuando no ocupa el lugar que le corresponde. Y recordando, hermano, ¿verdad? No es la solución renunciar a todo y vivir como monjes o en los 70, ¿verdad? Hippies que querían cortar toda relación con el dinero. Eso no es. Eso sería querer evadir, negar un problema cuando Dios ha dado la respuesta. La respuesta es que necesitamos darle el lugar correspondiente al dinero, el lugar que le corresponde. Y ahora yo quiero hablar de dos aspectos que se manifiestan en nuestra vida cuando el dinero está en el lugar correcto. Y cuando nosotros hemos puesto al dinero en el lugar correcto, nosotros podemos ser buenos administradores. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados a administrar. Dios creó, ¿verdad?, todo este planeta y puso al hombre para señorear sobre él como un administrador. ¿Qué significa un administrador? Si usted ha ido a una empresa, usted se va a dar cuenta que las grandes empresas, las empresas exitosas, el dueño no es el que controla el dinero. El dueño contrata a una persona capacitada, a una persona idónea para controlar y administrar el dinero. Esa es la manera como las grandes empresas funcionan, esa es la manera como debe funcionar algo. Y el Señor así diseñó a usted y a mí para que fuéramos administradores. Entonces también otra palabra, ¿verdad? Jesús nos llamó mayordomos. Amén. Cuando pensamos en mayordomos, ¿verdad?, se nos vienen a lo mejor estas imágenes que hemos visto en películas de hombres así como con traje que abrían la puerta y que estaban a cargo de toda la casa de una persona con mucho dinero. Y fíjese, los mayordomos, usted y yo somos mayordomos administradores. Todo lo que tenemos, todo es de Dios y nosotros lo administramos. La mala noticia o lo que no nos gusta acerca de esto es que no nos lo podemos gastar en lo que queramos. Esa es la parte triste, ¿verdad? Pero también una bendición muy grande es que un mayordomo no se preocupa cuando llegan las cuentas. Un mayordomo no se va a preocupar cuando vea la cuenta de luz, porque sabe que el dinero es del patrón. Entonces no hay una carga, no hay una pesadez, no hay una tristeza añadida cuando él ve las cuentas por pagar. Y eso es algo a lo que Dios nos ha llamado, hermanos. Nosotros no tenemos por qué estar preocupados de lo que tenemos, las cuentas que tenemos que pagar, cuando tenemos nuestra confianza en Dios, cuando sabemos que todo lo que tenemos es propiedad de Dios. Están cobrando a Dios. Nosotros solamente tenemos que ser administradores, pero no es fácil. Le vemos en la historia de José, hermanos. José es uno de los ejemplos más tremendos acerca de un administrador, ¿verdad? Cuando lo venden sus hermanos a Egipto, nos encontramos en Génesis 39, algo que dice la Biblia acerca de José. Primero en el versículo 4 al 6, ya después de que José fue vendido como un esclavo a un señor en Egipto, dice 39:4 de Génesis: así halló José gracia en sus ojos y le servía, ¿a quién? A Potifar,
Y Potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Encontramos a un joven que bajo las circunstancias más injustas se encontraba siendo sirviente de un señor en una tierra muy lejana. Dejó de ser el hijo favorito de su padre para ser un sirviente más en la casa de Potifar. Pero ahí él aprendió a ser fiel. Él no necesitó la supervisión de su padre, de aquel que le dio las enseñanzas acerca de Dios. Él lo llevaba en su corazón, que Dios ve todo lo que hacemos. Cuando había oportunidad a lo mejor de sustraer algo de la casa de Potifar, ¿verdad? Pues ¿a poco no se daría a usted? Pues estoy en mi derecho, entonces todo esto que me está pasando es una injusticia. ¿Y sabes qué? Pues también a Potifar, vámonos, le robo. Esa es la actitud muchas veces que tenemos. Cuando alguien nos hace mal, yo también le hago mal a alguien más. Pero José fue un fiel administrador. ¿Y cuál es el resultado? Que este hombre puso todo a su cargo y se despreocupó. Lo único que le preocupaba era que iba a comer. Qué chulada de vida tenía este Potifar, ¿verdad? Qué chulada de vida, porque tenía una persona que hacía prosperar todo en su casa y llevaba las cuentas de una manera ordenada que se iba multiplicando. Y después, ¿verdad? Ya después sucede que lo arrojan a la prisión, y encontramos en el versículo 21-23, por si no fuera poco que lo habían vendido sus hermanos, que era un sirviente, lo arrojan en la prisión. ¿Y qué dice el versículo 21 de José en la prisión? Pero estaba Jehová con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aún en la prisión, José entendió que Dios estaba viéndolo, que Dios lo iba a bendecir si él era fiel. ¿Y sabe cuál fue el resultado final? Ya no fue Potifar, ya no fue alguien el encargado de la prisión. El mero señor de Egipto, el faraón, lo puso como señor de toda la tierra. Fue algo que Dios había preparado para la vida de José, para que fuera de salvación al resto del mundo. La fidelidad de José en administrar aún lo que no era suyo lo llevó a salvar al mundo, a su familia de un hambre. Hermanos, qué importante es que seamos administradores fieles. Y yo les voy a decir algo, hermanos, porque también es una lucha en mi vida. Pero yo creo que Dios nos da los recursos, el dinero, y espera que nosotros seamos fieles administradores. ¿Cómo? Siendo disciplinados, armando un presupuesto y apegándonos a ello. No es fácil, ¿sabe por qué, hermano? Porque el dinero ocupa un lugar que no le corresponde a nuestro corazón. No, cuando tenemos nuestras prioridades en orden y el dinero está en su lugar adecuado en nuestro corazón, es fácil hacer un presupuesto y apegarse a él. Pero cuando el dinero está en un lugar que no le corresponde, no podemos controlarlo. Pareciera que es al revés, que Él nos controla a nosotros. El poder ser disciplinados con nuestras finanzas, hermanos, es un síntoma de que tenemos bien ordenado nuestras prioridades en nuestro corazón. Yo les recomiendo mucho, si pueden buscar enseñanzas, prédicas de el pastor Daniel González.
de la Iglesia Central en Argentina. Él tiene mucha enseñanza, libros, una aplicación acerca de las finanzas. Cuando uno lo oye compartir acerca del dinero, se da cuenta de la importancia y los principios bíblicos de utilizar el dinero, no que el dinero nos utilice a nosotros, no de dejarnos controlar por el dinero, sino nosotros manejar el dinero. Y para esto, hermanos, necesitamos, es bien importante que el dinero ocupe un lugar correcto en nuestro corazón, no un lugar que le corresponde a Dios. Y es difícil, ¿saben? Cuando el Señor me llamó y puso en mi corazón el empezar como pastor aquí, yo le pedí a mi mamá, la pastora, que ella se hiciera cargo de las finanzas. Ella por muchos años estuvo a cargo del colegio, aquí en el colegio de la iglesia en el cual yo estudié, y la verdad es que yo sé que hubo muchas carencias, muchas faltantes, que había hermanos que metían a sus hijos, pero se iban atrasando con las mensualidades, y siempre había problemas así, pero hubo una buena administración y no faltaba. Hubo para los maestros, para pagarles, para poder ser de bendición a aquellas hermanas y jóvenes que se disponían a servir como maestros aquí. No faltó. Era un milagro de parte de Dios, y yo reconozco en la capacidad de administración que Dios puso en la pastora. Así que yo cuando yo me vi en la necesidad y que nos vimos en este lugar como pastores, yo le dije que ella se iba a hacer cargo de todo lo que entrara aquí a la iglesia. Le dije, vamos a apartar el 10% de todo lo que entre, lo vamos a apartar primero, antes que nada, después vamos a pagar todos los gastos de la iglesia, de los servicios, de construcción, de mantenimiento. Después vamos a apartar para ofrendas especiales y que podamos tener como misiones, y ya lo que quede se va a dividir entre ella y yo como un salario, la mitad para ella y su casa, y la mitad para mí y mi casa. Yo creo que es necesario tener un orden y tener, hermanos, una convicción, ¿verdad?, de que Dios está por encima, que Dios es el que es la fuente a depender. Yo, gracias a Dios, he sentido continuar con mi trabajo, continuar con mi ocupación, tengo mi salario, y para mí, hermanos, es aprender a dar y mantener en orden. A mí me cuesta, cuando teníamos la escuela y que íbamos a tener como 70 alumnos, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi prima Carla González. Ella muy buena para administrar, y ella le dejábamos todo eso y ya nomás nos daba lo que nos tocaba como maestros. Pero, hermano, yo reconozco que Dios quiere tratar en mi vida también a ser ordenado en mis finanzas, que hay una bendición. ¿Por qué? No nomás por en sí el tener orden en las finanzas, sino porque es un síntoma de que nuestras prioridades están en orden, que Dios, que es un Dios de orden, está en primer lugar, y que las finanzas están en su lugar adecuado. Eso me permite a mí poder tener un orden, reconocerlo, hermanos. Es muy fácil, ¿verdad? No, pues quién sabe, lo que entró salió, ¿verdad? Y luego de repente se topa uno a los políticos diciendo y hablando que no pueden explicar qué pasó con los millones, qué pasó. A veces yo quiero pensar, hermanos, que a veces no es así mera intención de robar, a veces es solamente un completo descuido, una completa falta de orden que se puede ver en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros saber que Dios está por encima, que Dios es, como dijo el apóstol Pablo, nuestra fuerza. No es el dinero, no es nuestro patrón el que nos provee de dinero. Él es solamente un medio que Dios va a utilizar, pero Dios es el que está en el primer lugar. Yo recuerdo, para mí siempre se me va a quedar como un recuerdo muy especial en mi vida, cuando abrió el primer Cinépolis allá en la Zaragoza, ¿verdad? El ubican, fue el primer Cinépolis que abrió. A un ladito estaba un Banamex,
Y recuerdo que mi papá me llevó allí y abrí mi primera cuenta de banco, de ahorros, y llevaba lo que me daba él, lo que conseguía de alguna manera. Y recuerdo que me llevaba allí y pues hacer la transacción con el ejecutivo y firmar ahí un contratito y todo eso. Eso se me quedó muy grabado. Y hasta el día de hoy creo que hay una satisfacción y algo muy especial en poder realmente ahorrar, apartar. Y después nos vamos enterando, ¿verdad? Que no nomás basta con ahorrar, también puede uno invertir para que tengamos y no estemos dependiendo de que si la situación está bien, que si la situación está mal. Podemos tener un orden que va a traer estabilidad y bendición a nuestra vida y nuestra casa. Pero nada de eso sirve, hermanos, si el dinero tiene un lugar que no le corresponde. ¿Sabe cuál es la otra síntoma de que las finanzas están en su lugar correcto? El que podemos dar, el ser generosos. Los cristianos debemos ser conocidos por ser generosos, hermanos. ¿Por qué? Porque el dar, hermanos, es un mensaje a nosotros mismos y al dueño de este sistema, de este mundo que se rige con el dinero, ¿verdad? Un mensaje de que tenemos prioridades. No basta, hermanos, con decirle: Señor, sí, yo te amo, tú eres el primer lugar y el dinero es como el cuarto, quinto, hasta que empezamos a darnos. Le vamos demostrando. Y necesita ser algo consistente, es hacer un hábito, porque si no es un hábito en nosotros el dar, déjeme decirle que el dinero está constantemente ahí, luchando, peleando por tomar ese primer lugar en su corazón. Todo el día, todos los días, los anuncios, cuando usted ve a su vecino con un carro nuevo, cuando usted va al supermercado y ve los precios, el dinero está tratando de ocupar el lugar que le corresponde a Dios en su corazón. Y el dar, el desprendernos, hermanos, es una manera de mantener a raya a ese Señor que Jesús dijo: no pueden servir a Dios y a las riquezas. Pero es un Señor que está constantemente peleando, buscando conquistar tu corazón. Y el dar, el ser generosos, hermanos, es un mensaje al sistema de este mundo, es un mensaje a ese Señor de que Él no va a ocupar un lugar que no le corresponde. Además, en ella hay una gran bendición. Cuando decimos que Dios nos ha hecho como administradores, hermanos, déjame decirte que Dios ha puesto dinero en tu mano, en tu bolsillo, en tu cuenta de banco, que está destinado para ser usado para su obra, en las misiones, en algún ministerio, en tu iglesia local. Ahora, pregúntate, ¿por qué Dios decidió darte a ti dinero que iba y que era necesario que fuera para un misionero? ¿Por qué Dios ha puesto dinero en tu vida que está destinado para la iglesia local, el avance del reino en tu comunidad? Encontramos en la Biblia, ¿verdad?, cuando Jesús necesitaba pagar los impuestos, Él manda a Pedro y le dice: Pedro, echa ahí, sal a pescar, y el primer pescado que saquen le abre la boca y va a traer el dinero que necesitas. Dios podría hacer eso constantemente con los misioneros, en la jungla, en la selva, cuando están recaudando dinero para sus viajes. Él podría llevarlos a que abrieran y encontraran dinero en una u otra manera, pero Él lo ha puesto en nuestras manos para bendecirnos, hermanos. Gloria a Dios. Para nuestra bendición. Amén. Estaba yo escuchando, así lo pueden conseguir más fácil, el libro del hermano Wayne Mayer. Creo que hace poquito les hablaba de él, pero su libro, en inglés, Más allá de lo posible, es un testimonio tras otro de ver los milagros de Dios cuando un pueblo se anima ahora a dar. Amén. Y él contaba cómo él viajaba por diferentes partes de México y levantaban ofrendas, y Dios ponía un especial don
en dar, en ser generosos en esas iglesias, y cómo Dios empezaba a bendecir a aquellas comunidades, cómo Dios empezaba a bendecir a aquellos que daban, y cómo Dios traía traía convicción a los corazones de aquellas personas que se enojaban por él porque estaba hablando de dinero, y de repente el Espíritu Santo les traía una convicción y traía una ofrenda, y decían, pues no sé ni cómo le voy a hacer, pero el Señor está poniendo a dar esto. Y luego dice el hermano Wayne Myers, pasaron unos meses, volví a ir y pregunté cómo estaba ese hermano, y siempre él contaba cómo Dios lo había bendecido. Y esto es una realidad en nuestra vida, hermanos. Todo lo que no se da, dice el hermano Wayne Myers, se pierde. Todo lo que no damos se pierde. Lo que Dios ha puesto en tus manos es una semilla, pero cuando tú lo pones en las manos de Dios es una cosecha. Ahí está la bendición del Señor, hermanos, en el dar. Yo sé que hay personas que a lo mejor tienen sus argumentos, tienen su problema, por ejemplo, con el diezmo, y decir, no, pues eso es del Antiguo Testamento y no es del Nuevo Testamento. Está bien, hermanos, no hablemos de un 10%. Solamente yo quiero que tú reflexiones en tu corazón cuánto estás dispuesto tú a soltar, a darle a Dios constantemente, porque eso va a demostrar quién es el Señor. Si tú no estás acostumbrado a dar, hermano, déjame decirte que el dinero está acostumbrado a aferrarse a tu corazón para controlarlo. Necesitamos entender, hermanos, que no es el porcentaje, es saber que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, y Él no lo puede pedir en cualquier momento. Ayer el hermano Wayne Myers contaba de una ocasión que lo invitaron a predicar en un congreso, y que él llevaba como $13, y que la primera noche que estuvo ahí levantaron una ofrenda, y él echó los $10 que le quedaban como 3. Y bueno, él va contando cómo así el Señor lo iba probando, y decía, yo escuchaba la voz del enemigo diciéndome, no hagas eso. Y él era fiel en dar, y luego después venía siempre la respuesta de Dios. Él dio esos $10 y dijo, no tenía ni para pagar para el hotel en el que me estaba quedando. Yo pues nomás accedí a que me invitaban a predicar, y dije, sí, ahí voy a estar. Llegó al hotel y todo, y echó esos $10, se quedó con 3, y a las horas, yo creo, le habla a alguien y dice, hermano, Dios puso en mi corazón que yo voy a pagar la cuenta de este hotel. Gloria a Dios. Y luego al día siguiente levantó una ofrenda por unos misioneros, y el hermano dice, mis últimos $3. Y luego dice, levantaron promesas para no sé qué, y él prometió. Y entonces él dice, yo escuchaba la voz del enemigo diciéndome, estás equivocado. No tienes ni para regresarte a tu ciudad, y ahí andas dando dinero que no tienes, no sé qué. Y el Señor nuevamente probando su fidelidad. Y salió un hermano y decía, hermano, yo siento Dios darle esta ofrenda. Hermano, Dios ha puesto en mi corazón que lo que usted prometió yo lo voy a pagar. Y ese es, hermanos, es nuestro Dios. Ahora, no es que yo doy dinero para recibir, es cuando el dinero está en su lugar correcto, cuando nuestra dependencia no está en Él, en ese dinero, sino en Dios. Amén. Es que podemos dar, y cuando damos, el Señor nos bendice. Este edificio, hermanos, yo sé que lo hemos contado esta historia, pero para mí es un testimonio muy precioso. Cuando empezó esta iglesia a través de con mis papás, porque mi tío Oscar le había pedido que les enseñara acerca de la Biblia, se empezaron a reunirse en la casa de mi tío Oscar, pero ya de repente se empezaron a sentir incómodos porque pues, éramos un montón de chavalillos y empezaba a llegar más gente. Y entonces mi tío Oscar dijo, oye, pues yo tengo una casa, una propiedad ahí en la Santa Rosa, ahí en la calle 10ª y 28 de mayo, pues si quieren nos podemos empezar a reunir. Y después el plan surgió que iban a comprar, como iglesia se iba a comprar este edificio a mi tío. Y por esa época mi tío trabajaba en la maquila y se vino una crisis y él estaba batallando muchísimo. Él estaba perdiendo su casa. Y en ese punto de crisis, ¿verdad?, el Señor le mostró que debía donar este edificio.
Gloria a Dios. Y cuando él sintió de parte de Dios eso, él solamente tuvo una petición. Le dijo: Señor, dale esa revelación a mi esposa también. Eso es lo que yo te pido. Entonces él estaba a punto de comunicarle eso a su esposa. Y dice que todavía empezó a hablar cuando mi tía le dijo: Dios te quedó, me está hablando acerca de la propiedad. Gloria a Dios. Fue una confirmación. Mi tío se vino, encontró a mi papá aquí y le dijo: ¿sabes qué, Rogelio? Dios ha puesto en mi corazón y yo no voy a comprar más. Este es un lugar para el Señor. Esto es algo que le pertenece a Dios. Y fue un testimonio, hermanos, porque el Señor usó, ¿verdad?, la vida de mi tío Oscar para este lugar. Y déjenme decirle, después de eso, hermanos, yo recordaba a mi tío muy feliz en una carcachita, siempre andaba en una carcachita. Y luego después él fue la primera persona en mi familia que tuvo un carro así de agencia, nuevo. Y Dios le empezó a bendecir y prosperar en su trabajo. Lo bendijo de una manera tan especial. Y para mí, hermanos, lo puedo trazar así al momento, cuando él le creyó a Dios. No es que compramos, no es que podemos comprar a Dios, es que Dios quiere bendecirnos, pero a veces estamos tan aferrados, no queremos abrir nuestra mano para recibir más, ¿verdad? Y necesitamos, hermanos, hacerlo de un hábito, hacerlo algo consistente en nuestra vida, creer que Dios tiene mucho más para darnos aún que nosotros que pedirle. Y eso tiene una revelación para nosotros, que podemos ir y decirle: Señor, no es lo que yo necesito, mis caprichos, no es que yo quiero el iPhone nuevo, no es que yo quiero un carro así, no es que yo quiero una casa en tal zona, no es que el Señor nos ha bendecido para bendecir, hermanos. Ahí está la verdadera satisfacción, ahí está el verdadero paz y tranquilidad para nuestra vida, el saber que Dios nos ha creado con un propósito. A lo mejor tu propósito, como el apóstol Pablo, ¿verdad?, es ir, viajar, llevar su palabra. Son cosas que tú ves y dices: híjole, Señor, es que yo necesito mucho dinero para eso. Pero cuando aprendemos a vivir en esta dimensión de ser generosos, Dios es el que provee todos los medios. Gloria a Dios. Y cuando si tú tienes un corazón que todavía está aferrado al dinero y a la avaricia, empezamos a echar números, ¿verdad? No, pues sí, le voy a dar tanto para que Dios me dé tanto. Así no va a funcionar, hermano. Es solamente cuando tenemos a Dios como primer lugar, como podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fortaleza viene del Señor, no es dinero. Ahí empezamos a tener orden, ahí empezamos a ser generosos, y ahí es cuando empezamos a ver las puertas del cielo abiertas sobre nosotros. Para mí, hermanos, yo lo reconozco. Vamos este diciembre a cumplir 20 años haciendo conciertos, con orquesta, con coro, rentando teatro, rentando producción. Y hermanos, ha sido una serie de milagros, ha sido algo de ver a Dios obrando a través de la fe, de creer que Dios va a lograrlo. Me viene a la mente la primera vez que hicimos un concierto en Monterrey. El puro teatro costaba más de 200,000 pesos. Nunca los he visto juntos, ¿verdad? Pero yo sabía que Dios tenía algo para hacer allá. Y cuando damos ese primer paso, el Señor provee. Pero yo quiero reconocer, hermanos, delante de ustedes, que siempre ha estado ahí el miedo por el dinero. Siempre ha estado ahí la limitación de si alcanzar, vamos a hacerlo así más chiquito, vamos a que no nos cueste tanto, a ver dónde nos cuesta. Y eso limita, hermanos, el poder de Dios. Lo que Dios quiere hacer, lo frenamos, lo limitamos, porque no podemos creer, no podemos confiar en lo que Él va a hacer. Yo sé, hermanos, que el Señor tiene los recursos para llevarnos a donde Él quiere llevarnos, al teatro que sea, con los músicos, con el equipo que se necesita, pero necesitamos aprender a confiar en Él, a caminar en fe, no solamente en lo que podemos ver. Necesitamos aprender a poner al dinero en su lugar
correcto en mi corazón, en mi ministerio, en mi familia, en mi trabajo, y demostrarlo por medio del orden y la generosidad para ver cómo Dios derrama su bendición, la bendición del cielo sobre nuestras vidas, no para nosotros, hermanos, sino para bendición de los demás. Amén. Nadie es tan pobre que no pueda darle al Señor, hermanos, ni tan rico que no necesite recibir de Él. Necesitamos creerlo. Si no puedes verlo así, hermanos, estás en un problema. Dice el hermano Wayne Meyer: de conforme a sus ingresos, no sea que Dios reduzca sus ingresos conforme a lo que da. Vamos a 2 Corintios 8:9, hermanos, para ir terminando. Dice Pablo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A veces nos cuesta tanto desprendernos, hermanos, de lo que tenemos. Nos cuesta desprendernos de ese billete, nos cuesta desprendernos de esa cantidad. Pero cuando vemos a nuestro Señor, cuando volteamos y vemos a Cristo Jesús, vemos a alguien que siendo rico, de una manera como usted y yo no podríamos ser jamás, Él se despojó por completo, se hizo pobre, se hizo pobre por usted y por mí. Y en su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Hermanos, ese es nuestro modelo. Eso es a lo que estamos siguiendo. Vamos siguiendo sus pisadas, vamos siguiendo su ejemplo. ¿Cómo podríamos dudar de la bondad de Dios cuando damos? Cuando tenemos a Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a despojarse de su riqueza para enriquecernos a nosotros. Imagínense cómo nos verá Dios. ¿Cómo nos verá Dios aferrándonos a una pequeña suma de dinero, cuando Él tiene tanto para darnos? Cuando Él ya nos demostró que está dispuesto a dárnoslo todo a través de su Hijo. Y nosotros ahí aferrándonos, ¿verdad? Dudando, teniendo miedo, porque luego después no va a alcanzar para las papitas, no va a alcanzar para la soda. Hermanos, hay tanto que el Señor quiere darnos. No tanto porque quiera enriquecerte en tu cuenta de banco, sino porque Él quiere bendecir vidas a través de ti. Amén. Él quiere bendecirte para bendecir a otros. Así funciona su reino, en el dar, hermanos. Hay una bendición, hay leyes y principios que ni siquiera Dios mismo va a romper, va a violar. Como le decía el Señor a su pueblo: probadme en esto, si no abriré las puertas, las ventanas del cielo. ¿Por qué no lo hacía Dios así nomás? ¿Por qué Dios no abría las ventanas así sobre el pueblo, así como estaban? Porque esa es la bendición. La bendición se desata cuando le creemos a Dios, cuando le damos a Dios, cuando ponemos a Dios por encima de las finanzas, a Dios por encima de mi concepto que tengo de mí mismo, que me compra el dinero. Eso es, hermanos. Conforme nos vamos acercando a Semana Santa, a recordar el sacrificio del Señor Jesús, pidámosle que nos haga generosos. Pidámosle que nos haga una iglesia dispuesta a dar, una iglesia con la mano abierta para compartir. Ya empezamos, hermanos. Ya empezamos. Estamos dando pasitos, ¿verdad? Ahí con Caro, estamos dando pasitos allá con Dulce, queremos dar pasitos, sembrando, queremos sembrar en otras iglesias, en otros ministerios, queremos que Dios nos haga una iglesia dispuesta a dar, hermanos, y ver y comprobar cómo Dios abre las ventanas de los cielos por nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén.